Hola, Dios te bendiga. Hoy vamos a tratar este tema muy relevante para nuestra vida cristiana que tiene que ver con el reino de Dios. Jesucristo vino a la tierra y en su ministerio habló de un reino. Él dijo que se adelantaba para preparar moradas en ese reino. Por eso es fundamental que nosotros tengamos claridad en algunos conceptos que debemos de estar siempre aplicándolos diariamente. Y bueno, vamos a entrar a este tema con algunos términos, algunos conceptos que queremos que Dios te ponga en tu corazón. El reino de Dios, toda predicación, el ministerio y la enseñanza de Jesús se resumen en estas palabras. El reino de Dios se ha acercado, como dice Marcos 1:15. El Señor vino como el Cordero Salvador para rescatar y redimir a la humanidad, a darle a conocer el lugar que originalmente le correspondía como parte del orden divino. La dinámica de la vida y el ministerio cristianos se fundan en la comprensión del reino de Dios, que no es comida ni bebida. Esto, en todo caso, sería una práctica ritual, sino que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como dice Romanos 14:17. Entonces, hay algunos elementos que yo te quisiera compartir el día de hoy. Vamos a hablar de los fundamentos del reino, la terminología del reino, el carácter y el reino, misterios del reino, el mensaje del reino, el conflicto y el reino, y la adoración y el reino. Entonces, son muy breves, espero que te quedes, que escuches y que Dios pueda tocar tu corazón. Los fundamentos del reino. La soberanía divina, dice Génesis 1:1. El dominio de Dios es trascendente. Su reino está sujeto a la voluntad, la palabra y la acción divinas. Su autoridad se funda en su preexistencia y santidad. El otro tema, el dominio delegado a la humanidad, Génesis 1, 26, 28 y el capítulo 2, 16, 17. Dios ha delegado su dominio y ello hasta el punto que el ser humano obedezca fielmente su ley. Ahora bien, viene este contexto. Antes de la caída, Génesis 1:31. La voluntad perfecta de Dios no se manifiesta en presencia de la muerte, la enfermedad, la discordia o el desastre. El impacto de la caída, Génesis 3:16, 24. El dominio de los seres humanos pasa a manos de Satanás, la maldición se extiende por toda la tierra, pero Dios se mueve para llevar redención a la humanidad caída. Luego del diluvio, Génesis 8:20 al 9:17, se establece un orden renovado. Los animales temen ahora al hombre. Se crea un ámbito nuevo donde busca primero el reino de Dios y resurge la esperanza. La persona prototipo del reino, Génesis 12:13. Abraham ilustra dos cuestiones claves, una relación de fe con Dios y el plan divino para restaurar el dominio humano en el mundo. Ejemplos patriarcales, Génesis 26 del 1 al 5 y 28 del 1 al 22. Los patriarcas revelan la dualidad de la redención, una relación restaurada con Dios y recuperación del dominio sobre la vida bajo Dios. La responsabilidad humana. Primera de Crónicas 29 del 10 al 16. Al ser humano se le considera responsable por la tierra. Los redimidos deben asistir a Dios al restablecimiento de su dominio sobre ella. Ahora bien, ahora vamos a hablar de la terminología del reino. Definición de la esperanza, Mateo 3, 1 al 2. El reino alude al gobierno soberano de Dios y la venida del Mesías, la cual significa el fin del dominio de la muerte y la extinción de los sistemas del mundo. Expresiones sinónimas, Mateo 19, 23 y 24. El reino de Dios y el reino de los cielos son sinónimos del reino a secas. No es necesario preocuparse tratando de establecer diferencias entre estas expresiones. Los escritos de Juan, Juan 18:36. Juan utiliza el término vida eterna para mostrarle a sus lectores que el reino es espiritual. Los escritos de Pablo, Colosenses 1 del 27 al 28. Pablo usa la expresión en Cristo, que describe cómo un creyente entra a formar parte del reino y recibe todas sus bendiciones.
Ahora, es muy importante que nosotros también sepamos conceptos claves del mensaje del reino. El Evangelio del Reino, Marcos 1, 14, 15. Los evangelios sinópticos y el libro de Hechos dicen que Cristo predicó el Evangelio del Reino y lo transmitió a sus discípulos, quienes fueron testigos de señales que lo confirmaban. Arrepentimiento, Mateo 3, del 1 al 2 y capítulo 4, 17. El primer llamado para entrar al reino es el arrepentimiento y así nacer de nuevo, crecer y llevar fruto. Nuevo nacimiento, Juan 3, del 1 al 5. El creyente inicia una nueva vida que hace nacer una relación con Dios y una nueva perspectiva. El reino presente y el reino futuro, Mateo 13, del 1 al 52. El reino presente es ahora, cuando Dios está rescatando la perdida relación con el ser humano. El reino futuro llegará con la segunda venida de Cristo. La gente del reino, Colosenses 1:13. La gente que ha recibido a Jesús ha sido transferida a otro reino, del cual son ahora ciudadanos, milicia y embajadores. El reino entre vosotros, Lucas 17, del 20 al 21. El reino de Dios es una realidad espiritual que penetra en nuestra vida, la gobierna y se manifiesta a través de ella en amor y servicio. Ahora bien, el carácter y el reino también es algo que debemos comprender. Rasgos del creyente, Mateo 5:1 al 7:27. En el Sermón del Monte, Jesús revela 9 rasgos fundamentales de la gente que se somete a las normas del reino. Ser como un niño, Mateo 18 del 1 al 4. El llamado de Cristo a ser como un niño establece el espíritu en que debe ser ejercida la autoridad del creyente como agente del poder del reino. Perdón, Mateo 18, versículo del 18 al 35. No perdonar puede restringir lo que Dios es capaz de hacer en otros y acarrear juicio al que no perdona, además de cobrar un tributo a sus cuerpos, mentes y emociones. Integridad y moralidad. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. La santidad del corazón y la vida mantiene abiertos los canales de comunicación con Dios y le da libre acceso al Espíritu Santo para llevar a cabo la voluntad del Padre. Ahora bien, también debemos nosotros tener referencia sobre el ministerio del reino. El Espíritu Santo, Marcos 1:15. El haber nacido de nuevo no es suficiente para aspirar al ministerio. Necesitamos dotes espirituales para ello. Autoridad para el ministerio. Lucas 9, del 1 al 2. Debemos aspirar al poder sobre las tinieblas. Somos los representantes autorizados de Cristo y Dios nos proveerá de paz y poder. Oración e intercesión. Lucas 11, versículos del 2 al 4. La oración es nuestra tarea como administradores del reino, para que veamos al ministerio elevarse y triunfar. Echar fuera demonios. Lucas 11:20. El poder sobre los demonios es una señal del verdadero ministerio, pero debemos regocijarnos de la salvación. Ahora bien, también este tema es fundamental, el conflicto y el reino. El malvado gobernante de la tierra. Lucas 4, del 1 al 12. Los presentes sistemas del mundo dependen del gobierno destructivo de Satanás. Arrebatado por fuerza. Mateo 11, 12. El reino de Dios entra con cierta fuerza, oponiéndose al estado de cosas en el mundo, al llenarse la gente del poder del Espíritu Santo. Bases de la autoridad. Colosenses 2, versículos del 13 al 15. La cruz es la única esperanza del ser humano para establecer relaciones con Dios y recuperar su lugar en el mundo. Esfuerzos por entrar. Lucas 16, 16. El reino de Dios avanza por medio de la predicación, la oración ferviente, la lucha contra lo demoníaco, la esperanza del milagro y un corazón ardiente. Sufrimiento, tribulación. Hechos 14, del 21 al 22. El poder del Espíritu y el reino no inmuniza contra las luchas de la vida, pero traen las promesas de la victoria.
Y finalmente, esto es algo que no debemos pasar por alto, la adoración y el reino. Un reino de sacerdotes, Éxodo 19 del 5 al 7. A través de la adoración, el reino de sacerdotes descubrirá los medios de sus futuras victorias. El establecimiento del trono de Dios, Salmos 22, 3. De Dios es el poder, de nosotros el privilegio de reclamar su gloriosa presencia. Invitación a que Dios gobierne, Salmo 93, 2. El poderoso Espíritu de Dios se invoca en cualquier situación difícil orando. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad y llenando nuestra vida de alabanzas, adoración y alabanza. Apocalipsis 1 del 5 al 6. La autoridad que debemos ejercer como sacerdotes de Dios solo obra en el espíritu de adoración y alabanza. Prioridad de la adoración. Primera de Pedro 2:9. Colocar la adoración y el crecimiento espiritual como prioridades da lugar a grandes victorias espirituales y triunfos en la evangelización. La profecía y el reino. El Antiguo Testamento, la posesión del reino. Los santos poseen el reino tras una larga batalla, una mezcla de victorias y derrotas que anticipan el triunfo definitivo que llegará con la segunda venida de Cristo. El Nuevo Testamento, la guerra de los siglos, Apocalipsis 12, 10 y 11. Esta es la era de una larga batalla en la que los creyentes son provistos de los recursos de Dios para alcanzar las victorias del reino. Pues estos elementos son fundamentales para nuestra vida cristiana. Espero que de verdad el Señor pueda obrar a través de su Espíritu Santo en tu vida y nos haga entender todo esto que el día de hoy hemos compartido de manera muy entusiasta a través de este deseo ferviente de que Dios haga grandes cosas con tu vida. Dios te bendiga. Recuerda, los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría y sea feliz. Hasta la próxima.